Nombre, Lee Grant M3. Nacionalidad, Estados Unidos. Motor, Wright Continental, R975S2, 9 cilindros a gasolina. Longitud, 6,12 metros. Anchura, 2,72 metros. Altura, 3,12 metros. Blindaje, 38 a 50 milímetros. Autonomía, 193 kilómetros. Velocidad, 42 kilómetros por hora. Peso, 23,9 toneladas. Tripulación, 6 a 7 tripulantes. Armamento, un cañón M2, de 75 milímetros, un cañón M3, de 75 milímetros, un cañón de 37 milímetros, y 3 ametralladoras de 7,62 milímetros. El tanque M3 fue uno de los primeros blindados que entraron al servicio de Estados Unidos, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Conocidos como Lee o Grant, según las dos versiones existentes, ambos carros demostraron ser muy vulnerables a los desplegados por las potencias del eje, aunque obtuvieron algunos éxitos importantes tanto en el teatro de operaciones de Europa como del Asia-Pacífico. Originariamente la idea del M3 surgió cuando ingenieros al servicio del ejército estadounidense modificaron un tanque M2A1, al que elevaron la suspensión y el tren de rodaje sobre 3 carrillos de 2 ruedas, en muelles helicoidales que iban intercalados en un rodillo, para el retorno de la cadena sobre uno de sus soportes de anclaje. Esta peculiar estructura restó blindaje al carro, que estuvo protegido por una coraza bastante endeble, compuesta por juntas remachadas y mal selladas contra los rozamientos de los núcleos de plomo fundido de las municiones. Aunque al menos dicha carencia fue compensada en velocidad gracias a su planta motriz, consistente en un motor Wright Continental de 340 caballos de vapor, que le confería una rapidez de 42 kilómetros por hora. De igual manera, su armamento jugó un rol importante en el poderío de este vehículo acorazado, al estar comprendido por un cañón M2 de 75 milímetros en la torreta. Posteriormente se le sustituiría por un M2L38, que disparaba proyectiles rompedores o perforantes a 567 metros por segundo, más tarde a 700 metros por segundo, y con una capacidad de perforación de 10 milímetros, así como una segunda pieza de 37 milímetros colocada en una cúpula superpuesta. Gran Bretaña fue el primer país en solicitar un pedido de 1000 tanques M3, aprovechando la ley de préstamo y arriendo que había suscrito con Estados Unidos, cuya cifra aumentaría pronto en 1250 unidades y más tarde en 1500, a cambio de un pago de $240 millones. Así fue como se construyeron un total de 6.250 ejemplares de carros M3, aproximadamente 50 semanales, de los que 3.350 serían producidos por la compañía Chrysler, y 2.900 por las compañías Baldwin Locomotive, American Locomotive, y Precede Steel y Pullman. Cuando los tanques M3 comprados por Gran Bretaña fueron desplegados en el norte de África al servicio del ejército británico, oliendo todavía a barniz nuevo salido de fábrica, oficialmente recibieron su bautismo de fuego en la batalla de Guesala de 1942, donde demostraron cierta superioridad destructora ante los Panzer III y Panzer IV del Afrika Korps, aunque no en blindaje porque fueron pulverizados con relativa facilidad. Similar papel protagonizaron los modelos Lee y Grant del ejército estadounidense durante la batalla de El Alamein y la campaña de Túnez, obteniendo buenos resultados contra las tanquetas italianas, pero no contra los carros alemanes, que encontraron el punto débil de los M3, atacándoles por los laterales y provocando la destrucción de un elevado porcentaje. A partir de 1943, alrededor de 1.300 ejemplares de M3 Lee y Grant fueron vendidos a la Unión Soviética y suministrados al Ejército Rojo, los cuales se distinguieron especialmente en la batalla de Kursk, y también en el Ártico dentro del contexto de la guerra de continuación contra Finlandia. No obstante, el teatro de operaciones por excelencia de los M3 Lee y Grant fue en la invasión de Italia, primero durante la campaña de Sicilia, luego en el desembarco de Salerno, y finalmente tanto en la batalla de Montecassino como en la batalla de Anzio, hasta que algunos de estos tanques desfilaron triunfales por la capital de Roma. Al mismo tiempo, algunos M3 Lee y Grant fueron destinados al Océano Pacífico para combatir al Imperio japonés, tomando parte en la batalla de Tarawa al servicio del Cuerpo de Marines, en la reconquista de Nueva Guinea al servicio del ejército australiano,
y en la defensa de la India al servicio del ejército británico, durante las batallas de Impal y Kohima. Desgraciadamente su escaso blindaje y obsolencia técnica llevaron a que los tanques M3 Lee y Grant fueran retirados del servicio militar a finales de 1944 antes incluso de haber acabado la Segunda Guerra Mundial. Versiones. Lee, M3. El Reino Unido bautizó al M3 Lee, adquirido mediante la Ley de Préstamos y Arriendos con este nombre, en honor al general Robert Lee, del Ejército Confederado durante la Guerra de Secesión Norteamericana de 1861 a 1865. Según los modelos surgidos de una sola torreta, las subvariantes fueron las siguientes: el M3A1, con una estructura superior fundida. El M3A3 con dos motores GMC 671 diésel, y un nuevo casco soldado. El M3A4, con una planta motriz Chrysler A57, de bloque múltiple. El M3A5, con un casco remachado y dos motores GMC. Y el M3A2 del que surgieron 12 unidades en fase experimental. Grant M3. Los Estados Unidos denominaron al M3 Grant con dicha nomenclatura, en honor al general Ulysses Grant del ejército unionista, durante la Guerra de Secesión Norteamericana de 1861 a 1865. A diferencia de su antecesor, este carro contenía dos torretas y un blindaje frontal más grueso, que varió dependiendo de las dos siguientes subversiones: el M3 Grant 1, con un peso muy ligero de solo 27 toneladas, y el M3 Grant 2, con algo más de coraza. Ambos tenían la particularidad de poder destruir un tanque alemán Panzer IV a una distancia lejana. Somos Ex Minutos de Historia Militar, agradecemos tu apoyo, dale like, comparte y suscríbete. Para nosotros es importante tu apoyo para seguir creciendo y ser ese gran canal que fuimos tiempo atrás.